Bueno, para la clase de hoy acerca de la señal en el iPhone 5, en el iPhone 6 y 6 Plus. Entonces vamos a iniciar mirando acá que esto lo analizamos en el iPhone 5S completamente. Aquí la señal, pues tenemos una señal global, la cual nos permite comunicarnos con cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo, localmente, nacionalmente. Esto entonces empieza a llegar a nuestra antena del teléfono, en este caso en el iPhone 6, entonces también llega a un sintonizador de antena, lo cual permite trabajar. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia universalmente trabaja a 50 ohmios de potencia. Entonces lo que hace este sintonizador de antena es poder permitir que trabaje a esa medida o a ese rango de 50 ohmios, lo cual le permite una máxima comunicación y poder una entrega total de los datos. Entonces esa potencia va a permitir que haya un mejor flujo y aprovechar en sí todos los componentes, porque por lo general todos trabajan a 50 ohmios. Después entonces pasa a un punto, a un módulo front-end, que es el inicio y el final de la señal. Aquí entonces vemos que está los amplificadores de potencia, está el interruptor de antena, está entonces lo que tiene que ver con los duplexores. Luego de esto entonces aquí se comparten entre ellos y empieza aquí. Entonces vamos a mirar el QF11WX. Esto es un dispositivo optimizador de potencia que va a permitir un ahorro importante de la energía dentro del teléfono, lo cual pues va a ser muy bueno porque él determina la potencia que haya y automáticamente le entrega el voltaje necesario. Si hay una banda que requiere menos potencia para poder transmitirla, entonces él lo que va a hacer es eso, va a tomar esa información que determinó también el sintonizador de antena, que potencia está llegando, y entonces van a permitir trabajar a esa potencia. Entonces en el iPhone 6 se va a notar mucho el ahorro de energía que se ha involucrado dentro de esa hora. Aquí vemos el transceiver, el que transmite y recibe la señal. Recibe la señal que viene desde la antena y que ha pasado ya por estos módulos de inicio y final de la señal. Luego recibe lo que envía el módem, que quiere ser enviado hacia la antena, pues en este caso nuestra voz, lo que estemos subiendo, si estamos enviando imágenes, multimedia, todo eso se gestiona por el módem. Recuerde que al módem llega la información de la SIM. ¿Para qué llega? Pues para eso mismo, por la red. Si hay un plan de datos, entonces se sustrae información de ahí, se comunica con la red, se hace el descuento, entonces ya sea la factura o si tenemos un plan de navegación, todo eso lo gestiona el módem. Entonces el módem lo permite enviar al transceiver. El transceiver es, como lo dice, transceptor, transmite y recibe. Entonces está recibiendo información que viene en una llamada, pues viene la voz de la persona y se va la voz de nosotros, y todo eso es un conjunto de información de transmisión y recepción. Entonces los módulos que están primero gestionan todo esto, se lo entregan al módem. Entonces el módem toma esa información, todo eso que había venido en radiofrecuencia, en información análoga y todo esto, pasa al módem. Del módem entonces se codifica, se maneja toda esta información, todos trabajan para el módem en cuanto a la radiofrecuencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora el módem tiene que enviar lo que está recibiendo. ¿Qué recibió? Recibió una información que viene codificada. La voz que queremos escuchar está siendo codificada, se toma, se envía al procesador. ¿Qué hace el procesador? Lo gestiona en la memoria RAM. Y de ahí se gestiona y se envía el código de audio. Como esto es información volátil, apenas apaga el teléfono se va a desaparecer. Eso se envía entonces al procesador, se gestiona, el procesador lo envía hacia el código de audio. El código de audio entonces lo envía ya sea a nuestro auricular, a nuestro parlante, igual la voz entonces pasa al código de audio,
el código de audio lo toma, se lo envía al procesador en señales digitales, entonces el procesador envía esa señal digital hacia el modem gestiona con la SIM card y con todo lo de radiofrecuencia, lo envía al transceiver, el transceiver lo pasa ya a los duplexores, a los amplificadores de potencia, dependiendo a la banda donde yo esté, dependiendo en el país y la ciudad donde esté. Entonces ya los amplificadores o el transceiver se lo envía porque ya tienen encendido el duplexor, el amplificador que es, digámoslo, vamos a hablar de la banda 5, entonces viene el transceptor, se lo envía a la banda 5, al duplexor de la banda 5, el amplificador lo envía al interruptor de la antena, el interruptor de la antena entonces ya lo saca con la potencia que le da el amplificador, lo saca por la antena hacia el exterior y empieza pues a viajar toda esa información. Así de sencillo es todo esto. Bueno, ya hay sistemas que pues traen sensores, en este iPhone 6 pues hay también dispositivos que van a estar pendientes de la potencia que haya para así ofrecerle el voltaje. Entonces esto va a mejorar el rendimiento también de la sintonización de la antena, mirar cuál hay con más potencia y poder rápidamente cambiar constantemente a la que esté pues con mayor potencia. Listo, esto en cuanto a la introducción. Ya cuando nosotros analizamos entonces el plano esquemático y analizamos todo lo de radiofrecuencia, todo lo que está relacionado con radiofrecuencia, usted le va a encontrar un apartado al final que dice RF. Por ejemplo, todos los IC, condensadores, resistencias que tengan relación con radiofrecuencia van a tener al final letras RF, que significa radiofrecuencia. Entonces UDSM-RF, esto es de radiofrecuencia. un IC, un circuito integrado. DSM, entonces el módulo interruptor, módulo interruptor de diversidad. Ya saben que la diversidad pues es la cantidad de bandas, información que se maneja. Entonces se manejan dos antenas para poder transmitir y recibir y poder tener un mayor flujo. Todo lo que nosotros vamos a ver con RF tiene relación con radiofrecuencia. Entonces, si usted ve algo que falta en la OAR y en el plano lo encuentra, entonces ya sabe a qué está relacionado. También hay que mirar algunas cosas. Ustedes no se pueden asustar porque en el plano esquemático de fabricación, el que se pensó, por eso diseñaron la OAR así, aparecen muchos componentes que en la práctica no están. Por ejemplo, creo que estos no están en la OAR, este tampoco está, creo que este tampoco, y eso es porque se pensaba o se hizo el plano para requerir otras bandas. A veces también es por la versión, versiones europeas o versiones para América, dependiendo los países. También a veces se colocan más componentes o no, porque se manejan bandas diferentes y eso hace que un modelo a veces en un país no pueda navegar en determinada red, en determinado operador. Entonces no se vayan a preocupar, por eso tienen el plano. Incluso pues las imágenes que les entregamos son muy claras para que usted pues tome profundidad y pueda mirar si hay falta un componente o fue que se arrancó el componente, porque también eso a veces suele confundir a las personas y van a creer que ahí falta un componente. Entonces, colocar componentes que hacen falta, que no colocaron de fábrica, pues tampoco voy a hacer nada, porque todo esto va conjugado por el sistema operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si esto es para la banda 41, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esto es para la banda 41, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ahí dice que es para la banda 40, listo. Ahí mismo nos dio una claridad. Listo. Digamos que es para la banda 40, no trae este filtro. Si no lo trae, acá tampoco trae este interruptor. Si no lo trae, es porque no va a soportar esa banda. Y si no la va a soportar es porque para el país al cual le enviaron este producto no lo soporta. Por tal motivo lo hacen así, ahorran costos o configuraciones para que si en determinada frecuencia está tenerlas todas habilitadas, entonces puede generar algún error, alguna interferencia, y por eso lo designan con algunas configuraciones para países. Pero aparte de esos componentes, el software, el sistema operativo, entonces también
tiene modificaciones internas. Entonces, en caso tal, de nada nos serviría poner componentes para probarlo si va a funcionar de otra banda, porque el sistema operativo también necesita esa información. Entonces, aquí analizamos, llegamos acá, ya todo esto lo hemos visto en la mayoría, toda esta información. Llegamos a la parte de radiofrecuencia. Llegamos aquí a la parte donde tiene que ver con radiofrecuencia. Y acá empezamos con lo de radiofrecuencia. Aquí está el base band. Nosotros analizamos cuando aparece la W es porque habla de base band. Bueno, llegamos acá a lo que tiene que ver radiofrecuencia y empezamos a ver de una al PMU, el administrador de voltaje, la unidad administradora de voltaje de base band. ¿Qué es esto? Pues que va a administrar todos los voltajes que tiene que ver con la referencia, con radiofrecuencia. Ya eso lo habíamos mirado anteriormente. Acá cada una de las salidas de voltaje que va a tener, las entradas, por este lado están todas las entradas de voltaje. Aquí vemos que dice que le entran unos voltajes altos del PPBCC Main, que es un voltaje alto. Acá lo analizamos que está entrando. Acá nos dice IN, que es entrada, out, salida, los voltajes de entrada y salida que está manejando. Aquí, por ejemplo, todas estas son salidas. Los LDO son voltajes que han sido regulados, que han sido, por decirlo así, reducidos, porque entra un voltaje de 3.8, 4 voltios y mire todos los voltajes que él sale. En me especifica claramente de una en el plano. Aquí vemos 1.2, 1.8, 3.075. Me especifica más fácil cada línea qué voltaje va a manejar. Aquí también otros voltajes de registro. En este caso estos son voltajes importantes que van por lo general siempre al módem o a administrar muchos componentes. También me dice qué voltajes maneja, 4.5, 4.5. Entonces estos voltajes ya son elevados. Aquí vemos los voltajes del LDO y aquí vemos los voltajes altos. Recibe este voltaje, nunca lo está recibiendo, recibe solo por mucho 4.1 voltios cuando esté full la batería, y él lo puede elevar en determinado momento hasta 4.5 voltios. Esta es la parte 2 del mismo. Aquí me especifica algunos apartados internos de él. Recuerden que cada IC pues tiene unos bloques, por eso lo dividen así por bloques. No es que sea así de pequeño, sino que esta área es la parte GPIO, que es entrada y salida de datos, es un serial o un bus serial de datos. Recuerden que los bus son varias líneas que se comunican, entonces ahí determina a qué momento enviarle voltaje, hasta qué momento, cuando recibió la orden. Por ahí está teniendo comunicación directa entre cada componente que tenga relacionado en esa línea. Entonces yo puedo mirar aquí a dónde va, a dónde tiene comunicación, con quién se está comunicando. Aquí entonces está la parte de sincronización de reloj. Aquí es donde él va a tener un determinado ciclo de tiempo por donde él va a hacer va a trabajar con determinadas frecuencias. Aquí vemos que tiene un oscilador que le genera esa frecuencia. Este Xtal, todo lo que veamos por Xtal, OSC, oscilador, entonces tiene que ver con el oscilador. Acá pues me determina que es de 19.2 MHz. Aquí podemos mirar más especificaciones. La marca o el número que le da el plano es el Y3301 de radiofrecuencia. Esta oscilación la de marcar con el osciloscopio cuando le tomemos la medida. Si no está trabajando a esa frecuencia, pues no va a poder tener un ritmo porque ha sido configurado para trabajar a esa señal. Aquí entonces vemos varias señales que también maneja. Las señales de reloj, todas las sincronizaciones de reloj que saca. Aquí le entra una señal de encendido al oscilador.
Aquí vemos la parte que tiene que ver con la parte negativa, todos los puntos que dan a tierra del PMIC. Aquí vemos la parte de control, del administrador de voltaje. Aquí sí vemos la base van, tiene 3 apartados, cada una de las líneas, ya sabemos. En este caso arranca mostrando todos los voltajes, voltaje VDD core, que es un voltaje del núcleo de la base van, necesita ese voltaje interno para funcionar, voltaje de memoria, voltaje del módem. Aquí entonces podemos analizar todo lo que entra del LDO. Por lo que usted mira acá, ningún voltaje sale. La base van no está para administrar voltajes, sino para recibir los voltajes que ya están siendo administrados por el PMIC. Acá entonces nos da una indicación que cada línea, por ejemplo, la línea que le entra del LDO 10 está siendo filtrada por esta cantidad de condensadores, todos de 2.2 microfaradios. Aquí vemos cuál es esa línea, es esta de acá. Entonces eso me indica que afuera de ese módem están todos estos condensadores ayudando a filtrar ese voltaje. ¿Para qué se filtra un voltaje? Para evitar ruidos, interferencias en esa línea, y esto pueda permitir que el teléfono trabaje perfectamente, que el módem en ninguna fracción de segundo le falle el voltaje en esas líneas, porque son transmisiones de datos constantes, un flujo muy rápido de información, y necesita una estabilidad total en esas líneas de administración, en las líneas de voltaje. Entonces cada condensador se carga, apenas por acá pasa el voltaje, ya miramos arriba, digamos que aquí pase 1.8, apenas empezó a circular voltaje por esta línea hacia el módem, todos ellos se fueron cargando del mismo voltaje que está pasando, digamos 1.2. Llegando el momento en que haya un error, que haya algún salto, que haya algún pico en esa corriente, los condensadores, ¿qué hacen? Aquí se puede presentar cualquier variación, pero acá al final, por todos estos condensadores, cada uno de ellos se cargó. En determinado caso que falla acá, este condensador suple esa falla, y entonces siempre va a seguir siendo constante el flujo, siempre. Y si llegara a presentarse, cada uno de ellos está en esa sección. En caso tal que 2 o 3 fallen, el último y los últimos tendrán esa tarea. Pero por lo general siempre el primero ayuda a evitar ese error, pero en caso tal de que sea una interferencia en esa línea demasiado alta, entonces se permite esa serie de condensadores por la velocidad en la cual va a trabajar esa información. Aquí vemos la segunda línea del base band, está la línea digital, todo lo que tiene que ver con el procesador, con muchos componentes, conexiones, programación. Aquí vemos partes que ya tienen que ver internas, de calibración, de referencias con la memoria. Aquí entonces vemos partes que tienen que ver con la parte análoga, lo que es transmisión, lo que va saliendo entonces para los duplexores, para el transceiver. Aquí vemos una parte importante que es una parte de comunicación. Aquí se va a comunicar con muchos componentes. Aquí está la parte de comunicación interna del módem. Acá vemos todo, así se comunica con el WTR, que es el transceiver. Aquí con las líneas de GSM. Aquí nos dice cuáles son las líneas de salida, cuáles son las líneas de entrada. Entonces aquí se va a comunicar con el PA, el PA 2G. Aquí se va a comunicar entonces con el WTR. Aquí envía líneas de comunicación. Aquí vemos líneas de salida de la SIM, líneas de entrada de la SIM, líneas de salida, sincronización, líneas URT que son líneas de comunicación, I2C que son líneas de comunicación, con la memoria EEPROM, líneas que están acá completamente.
Aquí entonces está la parte del transceiver, las dos partes del transceiver, el otro transceiver que en realidad pues es el WFR, que es de recepción. Está el que hablábamos, que es el QF1100. Este es el que va a administrar todo el voltaje. ¿Qué va a hacer? Pues ayudar a optimizar el máximo voltaje posible que está entregando la batería y poder así ahorrar una gran cantidad de voltaje dentro de la board. Entonces este componente también es muy importante, porque si la base band está siendo administrado en su totalidad por el voltaje que viene desde el PMIC, los módulos amplificadores de potencia, duplexores, todos ellos están siendo manipulados por este IC, que les está entregando la potencia de voltaje necesaria en cada banda, en cada momento de transmisión, en cada proceso. Aquí vemos el 2GPA, que ya lo vamos a mirar, el Very Low Band, banda muy bajas, están la banda baja, entonces amplificador de potencia o duplexor amplificador de potencia de banda baja. Ahí dice qué bandas van a trabajar, qué banda va a trabajar él. Aquí está el mid band, las bandas que va a trabajar. Este es un duplexor amplificador de potencia media. Aquí entonces está el duplexor amplificador de potencia alta, las bandas que va a manejar. Aquí el interruptor de la antena, el UASM módulo interruptor de antena de radiofrecuencia. Aquí está el módulo o el interruptor de bandas altas. En este caso no aparece dentro de la board, aparece en el plano pero no en la board. Aquí todo lo que es recepción de diversidad, cada uno de los puntos. Ahí ustedes pueden ver que está bandas medias, bandas altas, diversidad, banda baja, diversidad, bandas medias desde el WTR. Entonces acá está la recepción de diversidad 2, el IC que va a manejar eso, el USM, que es módulo interruptor de diversidad. Aquí está lo que tiene que ver con el GPS. El GPS siempre pues va a ser lo más sencillo en estos casos, porque también está gestionado por los mismos módulos de radiofrecuencia. Los conectores de antena, todos los conectores de antena que vamos a ver. Y esto sería todo. Ahora vamos a entrar a ver qué es lo que vamos a ver en los planos. Entonces acá vemos el recorrido correcto de la antena. Aquí vemos la antena 1. La antena 1 pues está el flash. En la parte de abajo conecta el flash. Entonces conecta la antena acá. La antena siempre va a tener unos puntos a tierra y empieza a viajar por el centro. Por el centro empieza a viajar la antena. Llega aquí a esta bobina, a una L5129, luego a un C5128 de radiofrecuencia. Pasa acá y llega a una resistencia de 0 ohmios. Una resistencia de 0 ohmios, la resistencia lo deja pasar al otro lado. Baja de nuevo, porque esto es al otro lado de la board, y entra entonces ahí sí al interruptor de antenas. Entra aquí en la patica número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre se encuentra al contrario de las manecillas del reloj. Ustedes saben que las manecillas del reloj vienen aquí así, y nosotros contamos al contrario, porque todos los IC son así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, para poder ubicarnos con el plano, para poder entender eso. Por ejemplo, si volvemos a buscar aquí el interruptor de antena, aquí miramos que en la patica 5 dice que viene la antena 1, out y entrada. Esto cumple la misma función. Entonces en la patica número 1 entra la antena, en la patica número 5 entra la antena 1, ahí lo vemos. Ese es el recorrido. ¿Qué voy a hacer cuando tenga fallas de la señal muy inestable? Que en algún momento me agarró señal pero volví y se me fue. Eso me indica que hay
todos los duplexores están bien, que lo que está es fallando la potencia de entrada de la antena. Voy a revisar la antena, voy a revisar muchas veces el que conecta aquí, el conector, como él viene prensado, el cable viene prensado, no viene soldado. A veces cuando los desoldamos cometemos errores y entonces los dañamos. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar que estén bien, que estén bien. Aquí vamos a mirar que estén estos componentes. Sin esta sola bobina, ya así todos los otros 100, 200 componentes que tienen que ver con radiofrecuencia no van a trabajar bien y no va a llegar la señal como debe ser, inclusive puede aparecer sin servicio y buscando. Si esta resistencia no está, también va a pasar lo mismo, no va a pasar la radiofrecuencia completa hacia el interruptor de la antena, por lo tanto nunca él va a tener potencia ahí, no va a saber qué señal, qué banda está llegando en nuestro país, en nuestra ciudad, para él seleccionar. Él es un interruptor. Él agarra las bandas y las encadena a su duplexor. Listo. Ahora la antena 2. La antena 2 entonces. Ya esto lo habíamos mirado. Aquí hay un filtro de triple radiofrecuencia. Filtro triple de radiofrecuencia, que lo que hace, pues ya sabíamos, saca Wi-Fi, saca una línea para la antena y saca también una línea para el GPS. Entonces, aquí vemos que todo sale desde ese filtro, desde la patica número 1 de ese filtro. Del filtro la entrega aquí a una resistencia de 0 ohmios. Después de esa resistencia la entrega al conector, al coaxial superior. Este es el punto coaxial superior, entra acá, el resto es negativo, esto acá va a tierra. Pero si usted agarra el multímetro, toca acá, aquí también hay conexión a tierra. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia trabaja así, trabaja debidamente conectada a tierra para poderle dar ese ohmiaje que necesita. Por lo general toda la línea debe trabajar a un ohmiaje de 50 ohmios. Medir radiofrecuencia con un osciloscopio que mide frecuencias no vamos a ser capaz, porque un osciloscopio por lo general son de 100 MHz, 200 MHz, las bandas que nosotros vamos a manejar están entre 850 MHz, 2700 MHz, 2100 MHz, entonces vamos a no poder revisarlos con un osciloscopio. Para eso se necesita un frecuenciómetro, para poder medir las frecuencias que están llegando y están internas dentro de la board. Aquí entonces llega a la antena 2, al load coaxial, coaxial bajo o conector inferior del coaxial. Ahí vemos los dos puntos a tierra y vemos los puntos que tienen que ver con la llegada de esa antena, y de ahí esa ya se convierte en la antena 2 y entra también al interruptor de antenas en la patica 17, 18, 19, 20, en la patica 21. ¿Quién lo dice? Lo dice el plano. No estamos inventando nada, ustedes pueden analizar cada uno de los componentes y poder determinar. Lo que pasa es que con un plano de estos va a ser más fácil que usted ponerse a mirar esto, a medir continuidad. Usted solamente abrió su plano exclusivo del curso, tiene una falla de antena, nomás verifica todos los componentes relacionados, y si todo está bien, entonces el interruptor de antena tiene que llegar a esa potencia. ¿Cómo hago yo para saber? Pues a veces, para descartar si son los componentes que están fallando, yo hago un jumper desde aquí, soldo un cablecito. Lo ideal sería hasta acá, pero como esto tiene componentes por debajo, los vales están por debajo, a veces hay puntos así como este de prueba y yo puedo soldarlos ahí. Si no lo encuentro, entonces lo traigo hasta el último punto que tiene que ver con esa línea aquí. Entonces, desde el punto de la antena hasta acá, porque este es el que va a entrar al interruptor de antenas. Así pruebo si me llega full señal, o al menos ya empiezo a subir y a bajar, porque eso es lo que ayuda. Todos estos filtros ayudan a estabilizar también la antena, porque la señal llega acá desestabilizada, golpean varias radiofrecuencias, varias bandas golpean ahí. Entonces eso es lo que empieza a gestionarse después de que empieza a llegar a la antena. Aquí entonces, si me da señal, ya sé que es algún filtro que está fallando, y si con el jumper se solucionó muy bien, puedo dejar el jumper, no hay ningún problema. En algunos casos va a variar alguna barrita, barrita en la señal, pero es mejor solucionarlo que dejarlo dañado. Aquí entonces vamos a ver
un interruptor sintonización de antena. Ese era el que mirábamos. Esto es el RF1331 y la sintonización de antena, el módulo transceptor de radiofrecuencia en un teléfono inalámbrico. Entonces está diseñado para tener una impedancia de 50 ohmios. ¿Qué significa eso? Pues que es un estándar ideal en los cuales todos los componentes de radiofrecuencia que están dentro del teléfono, inclusive entre un GPS, en todo lo que es comunicación, por lo general siempre tiene una impedancia de 50 ohmios. Esa impedancia se tiene que guardar por todo el trayectorio de la hora hacia los componentes, duplexores, amplificadores, todos ellos, porque ellos van a trabajar a máxima potencia a esa impedancia. Entonces, o van a permitir una transmisión de datos a esa impedancia para poder trabajar. Para la radio, para suministrar potencia a la antena, la impedancia del transceptor y la línea de transmisión deben corresponder a la de la antena a través de todas bandas de frecuencia, a través de todos los componentes. Cuando se utiliza el contexto de antenas con el ajuste dinámico de la impedancia, este mecanismo se conoce como sintonización de antena o tuner anten. Sirve para que el transmisor pueda transferir la máxima potencia hacia la línea de transmisión. La impedancia de dicha línea de transmisión debe coincidir con la impedancia de salida del transmisor. Esta impedancia está normalizada en un valor de 50 ohmios. Si usted analiza el plano, todos tienen 50 al inicio. Todo lo que sale desde la radiofrecuencia, desde la antena, usted ve que todo esto de radiofrecuencia tiene un 50 adelante. Tiene un 50 adelante, 50, porque es la impedancia a la que están trabajando. A 50 ohmios están trabajando todos esos componentes. Usted ve que todos tienen 50, 50. Un compañero nos preguntaba que qué significan esos números pequeños. Estos números significan los componentes que él hace contacto. ¿Cómo lo sé? Pues ellos están descritos por un número, pero a veces nos confundimos porque, por ejemplo, a veces el 39 en otra línea puede aparecer como 93, pero sí tenemos claros que es la cantidad de componentes que puede llegar a alimentar esa misma línea. Entonces aquí, ¿cuántos componentes puede llegar a alimentar? 4. No es nada preocupante de esos números. Simplemente saber cuántos contactos puede llegar a hacer. Aquí al 44 me dice que un solo componente, y así sucesivamente. Entonces, ese sintonizador de antena llega a este IC. Este IC se lo entrega al módem. ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a tratar de siempre poder tener esa sintonización y poder poder permitir que se sintonice a esa impedancia para que pueda haber un flujo total. Entonces, esta sería la parte de la antena. Ahorita vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con las etapas. Iniciamos. Lo primero que vamos a ver es el interruptor de antena, es el UASM-RF. Entonces, módulo interruptor de antena de radiofrecuencia. Quiero acá pedir disculpas porque en la clase anterior dijimos que ese era el amplificador de potencia. Todo lo demás dicho está bien, pero entonces nos confundimos aquí de tanto hablar, tantos componentes en la mente y cosas. Este también es el interruptor de antena en el iPhone 5S, el que está ahí recibiendo la antena. Todo lo que dije aparte está bien, lo único es que es un interruptor de antena. ¿Qué hace el interruptor? Lo mismo que expliqué allá, hay unas líneas seleccionadoras que determinan la frecuencia que está llegando, la banda que está llegando ahí, y entonces él selecciona cuál es la mejor, cuál es la banda que está llegando o la que el operador está trabajando. Entonces, aquí vemos que el transmisor y el receptor pueden compartir una única antena. Entonces, el cambio entre los puertos de la antena se realizan por el control lógico externo. Otro componente le dice ahí cuál me va a seleccionar. Uno de los componentes claves para permitir tantas bandas de frecuencia y los modos de funcionamiento entre un pequeño dispositivo como es este iPhone
es el conmutador de radiofrecuencia o interruptor de radiofrecuencia. El conmutador de antena primaria tiene la tarea de mantener la linealidad de la señal y para proporcionar aislamiento entre la transmisión y recepción, cadenas con la pérdida de inserción más baja posible. Entonces, ustedes pueden ver que acá se gestiona, es lo primero, recibe antena 1, antena 2. ¿Qué hace él? Entonces, esto es un interruptor de dual antena, maneja dos antenas. Ya sabemos para qué. Acá entonces empieza a jugar ya todo lo que es la diversidad, la cantidad de bandas. Tantas bandas dentro de un teléfono sería un caos total si no hubiera un interruptor. ¿Qué hace él? Pues ya sabemos, si va a trabajar a 850, pues seleccionó 850 y seleccionó low band, banda baja. Si está entonces entre 1900 y 1800, seleccionó hit band. Y ya entonces acá está lo TRX, son transmisión y recepción. Lo que es RX es recepción, lo que es TX es solo transmisión. Aquí entonces están las líneas de diversidad. Si nosotros miramos, todas tienen 50, ya sabemos por qué, nunca se nos va a olvidar eso, es la impedancia con la que van a trabajar dentro de la OAR todos los componentes y externamente también. Entonces, aquí vemos la diversidad de banda baja y diversidad de banda alta. Entonces, si vemos, van a ir vamos a ver hasta dónde nos van a llevar y nos traen al UDSM de radiofrecuencia. ¿Qué es esto? Sencillamente es el módulo interruptor de diversidad. Los interruptores de diversidad se utilizan para conectar una antena celular secundaria o la diversidad de antenas son muy comunes en las aplicaciones de datos de navegación, especialmente para los sistemas basados en datos tales como LTE, 4G, 3G. Entonces aquí podemos mirar la diversidad y más que todo lo vamos a encontrar en los teléfonos que sean LTE o 4G. Entonces, el interruptor lo vemos que es donde reciben la radiofrecuencia y es por donde va a salir. Entonces, todos los amplificadores de potencia, todos estos duplexores, duplexor, aquí iba otro que era el de diversidad de alta banda, pero miren que hay componentes que no están. Aquí es también cuando, bueno, aquí sí los puntos que están con X son puntos de no conexión. ¿Qué significa eso? Pues que no se utilizaron porque es para otra banda, para otra frecuencia y salen a cada componente que tampoco está en la hora, entonces no los demarcamos porque no había necesidad. Aquí entonces podemos analizar todos los puntos que están rosados son de TRX. Ahí se gestiona todo lo de transmisión y recepción. Cada uno de ellos, entonces, en este caso, ahí vemos cuáles bandas maneja: banda 20, banda 29, banda 13. En este caso se maneja banda B1, B3, B4, banda 25, banda 7. Y viajan, ahí me indica a dónde viajan. En este caso, viajan aquí a esta parte de la OAR. ¿Por qué viajas? Porque no había espacio en este sector, no había espacio y entonces se hizo por el otro lado porque todas estas boards son doble caras. Aquí están todos los condensadores y bobinas para filtrar cada una de esas líneas de TRX. Podemos ver, aquí llega la verde. ¿Cuál es la círculo rojo con verde interno? Es la B17 de TRX. Entonces, llegó acá. Entró acá este condensador de radiofrecuencia que está en serie en esa línea, pasó a este filtro. El filtro entonces B17 LP es un filtro pasbanda que va a dejar pasar una determinada frecuencia, la frecuencia con la que trabaja esa banda. Entonces, como acá llegó, él va a dejar pasar solo esa banda y de ahí entonces ya pasó filtrada esa banda muy limpia. Y llegó aquí a lo último, pasó una bobina de radiofrecuencia, llegó a un condensador C4227 y de ahí pasó ahora a donde nos indique algún duplexor. Aquí llegó al ULBPAD, que es un duplexor amplificador de potencia de banda muy baja, llegó ahí, aquí llegó. Entonces cada uno de ellos van a amplificar. Si el transceiver, que es el que gestiona esto y que a él lo gestiona el modem le envía información a él, está pendiente de cada uno de los módulos, pero él hace todo lo que es recibir y transmitir
y qué recibe y transmite, recibe lo de la antena, ¿dónde lo envía? Al módem, que transmite lo que le envía el módem. ¿Qué hace el módem? Pues lo envía al procesador. ¿Para qué? Para poder gestionarlo, porque si no hubiera procesador, aquí muy fácilmente se puede procesar la señal, muy fácilmente se puede, con un oscilador que determine la frecuencia, pero no va a mostrar nada en pantalla, no nos va a sacar audio, no nos va a sacar nuestra voz, porque todo eso viene desde el procesador, también gestionando cada uno de los componentes, se lo entrega al módem, el módem lo pasa al transceiver, el transceiver mira entonces esa información y ya con lo de la SIM card que extrajo el módem sabe a qué frecuencia trabaja, porque cada SIM card tiene unas configuraciones internas, ya saben a qué frecuencia, determina si esa potencia está llegando. Si esa potencia llegó, está correcto, la SIM card y el país donde estoy ubicado sí pertenece a esa frecuencia y va a trabajar. Si no, entonces nos va a aparecer sin servicio, nos va a aparecer que no encuentra las bandas, que no hay registro en la red. Entonces, eso sucede porque todo esto se está comunicando internamente se está comunicando. Entonces, así como esa va, todas van también, y todas las que saqué aquí por línea están siendo arriba filtradas por algún componente están siendo filtradas y vuelven y bajan y entran a algún duplesor. Ahí están las bandas con las que trabajan. Entonces, al que llegó ahorita es un amplificador de potencia de banda muy baja que maneja la banda 13, banda 17 y banda 28. Aquí vemos entonces el otro, que es el ULB-PAD, duplesor amplificador de potencia de banda baja. Maneja la banda 8, banda 26 y banda 20. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí por ejemplo vemos la banda 20, la banda 26 y la banda 8. Listo. Aquí por ejemplo vemos que este es banda 7, banda 28, banda 29, lo que dice acá. Listo. Ahora está este otro que es el duplesor amplificador de potencia, y este sí es multimodo o de multibanda, MD. Multibanda, entonces amplificador de potencia, duplesor amplificador de potencia de multibandas. Aquí sí trabaja banda 21, banda 25, banda 3, banda 4, banda 34, banda 39. Ahí los podemos ver. TRX, transmisión y recepción, RX solo recepción, B3 recepción. Aquí están las líneas de entrada. Estas líneas son de entrada de esas bandas. ¿Quién la envía? Pues podemos buscar a donde encontramos este mismo símbolo. Lo encontramos aquí, lo envía el transceiver, el UWTR radiofrecuencia. Entonces, este es un Qualcomm WTR1625L, es un transceptor de radiofrecuencia, recibe y transmite radiofrecuencia. Llegan todas las líneas que se extrajeron y se analizaron por cada módulo, por cada amplificador de potencia, por cada interruptor de antena, todo lo que tiene que ver con estas funciones de radiofrecuencia. Acá se analizaron todos los módulos que incluyen transmisión, lo que incluyen la primaria, recepción de diversidad, líneas de GPS y también reloj de referencia. Recuerden que hay un ritmo al cual hay que trabajar para poner a circular todos y se comuniquen al mismo tiempo. Cada una de las bandas, ya esto como lo expliqué bien en el iPhone 5S, entonces aquí se les va a hacer más entendible. Aquí pues manejo los colores y los nombres para que ustedes lo puedan entender. En el plano los va a llevar a cada una de ellas. No se vayan a asustar. Yo sé que los colegas que están iniciando ven esto y esta cantidad de componentes, que es cuando yo tengo una falla. No se preocupen. Por lo general, siempre el único que se daña y que me ha tocado cambiar, y no en los iPhone, todavía no he arreglado ningún iPhone que tenga dañado algún duplesor y algún amplificador de potencia. Entonces esto para relajarlo, para no pensar que esto es muy difícil. Sí los he arreglado, algunos duplesores de potencia los he arreglado en los Galaxy, son los que más molestan, pero molestan
porque en determinadas ciudades es muy débil la señal. Entonces está siempre forzado al máximo voltaje para tratar de enlazar, digamos, en 3G, algunos en 4G, y se quema ese módulo. Entonces uno lo retira y el teléfono sigue funcionando, lo único que no va a navegar en 3G o en 4G, solo entonces va a ser en GSM, o si quité el GSM pues va a navegar solo en 3G, así sucesivamente. Entonces, que en los BlackBerry y en otros teléfonos antiguos se dañaba mucho era el interruptor de antena, quedaba en corto y apagaba el teléfono. Esto también puede suceder en el iPhone 6. ¿Por qué? Porque está recibiendo una alimentación por la patica número 29 directamente de la batería, pero no viene acá directo así, sino que viene y pasa primero por por una bobina. Sin embargo, si usted prueba, está pasando todo el voltaje completo, y si acá quedara en corto, yo desoldo esto. A veces, muchas veces se van a apagar teléfonos porque ustedes están quitando los blindajes, dieron mucho calor, no usaron la board sobre un soporte, se les movió al momento de sacar el blindaje, y entonces esto va a generar un movimiento interno que va a hacer unir los valves y les va a generar un corto. A veces, si no aparece un corto directo, va a aparecer un consumo alto en la fuente de alimentación. Eso quiere decir que aquí algo pasó, algún componente se unió de voltaje a una línea de transmisión, y eso va a consumir y va a hacer que el teléfono no arranque. Si no lo más fácil es que se caliente algún módulo, y ya sé que alguno de ellos está desoldado, está dañado, está mal posicionado, está uniéndose por debajo con algo, está sulfatado, y eso me va a indicar para yo poder llegar de una a la falla. Pero por lo general no vamos a encontrar fallas, porque son componentes que son costosos comparándolos con cualquier otro dispositivo. Cualquier dispositivo que usted quiera comparar, un reproductor MP3, algo, usted me analiza los componentes de los celulares y son una tecnología muy avanzada de punta, y también son fabricantes que han pasado toda la certificación. Entonces, por lo general hay componentes que nunca en una board se van a dañar, nunca. Los vamos a dañar nosotros, ya sea recalentamiento, golpe, un mal uso, quitando un blindaje. Mire cómo se puede dañar un componente de fácil. Yo quiero mirar esto, porque voy a mirar, se me mojó, entonces voy a hacer una buena limpieza, tengo que quitar los blindajes. Mire cómo es de fácil dañar un módulo de 2G. Si yo introduzco una pinza acá para levantar el blindaje y alcanzo a tocar el IC para hacerle fuerza sin darme cuenta, porque no estoy mirando, solo estoy acá externamente, puedo dañar puedo dañar todo lo que esté en los bordes. Si medio toco un IC de estos de una lo voy a dañar, va a quedar enviando voltajes para donde no es, va a quedar en corto, no va a funcionar la señal. Entonces vamos a tener eso muy presente. Ahora, que está acá, este es el módulo amplificador de potencia. Está diseñado en un formato compacto de 4 bandas. ¿Cuáles son las bandas que maneja? Entonces este es el terminal que comprende las bandas GSM 850 y 900 y DCS 1800 y PCS 1900. Eso es como un nombre que se le da al tipo de banda que se maneja o a la norma que va a manejar esa señal. Entonces por eso se dice que este es el IC o el amplificador de potencia 2G, acá donde se maneja lo que tiene que ver con 2G, a banda baja y banda alta. ¿Cuál es banda baja? Pues de 850 a 900, banda alta, hit band, HB, low band, banda baja. Entonces manejará 1800 y 1900. Ahora aquí está el PMIC, Power Manager IC, y circuito integrado administrador de voltaje, encargado de suministrar voltajes a todos los módulos de radiofrecuencia. Todo lo que está dentro del teléfono que trabaje con radiofrecuencia va a estar gestionado en algún momento por este componente. Aquí, por ejemplo, doy una señal de una línea que sale. El PPLD11 es un voltaje que él genera, que él produce o que él administra, por decirlo así. Estos componentes se ven aquí poquitos contactos, pero interno es una fábrica completa, es una ciudad completa. Ellos tienen 15, 20 LDO, que significa reguladores de voltaje, reducen el voltaje, tienen elevadores de voltaje que entonces pueden sacar voltajes desde 3.3, 4. Algo, 8, 10, los que él pueda sacar y como haya sido fabricado.
y él va a enviar esos voltajes. Por ejemplo, ese voltaje lo va a enviar acá, lo va a enviar aquí a este componente. ¿Cuál es este componente? El UQPOET. ¿Qué es lo que hace él? Pues es el que estábamos hablando, el QFE 1100. Es bueno, aunque esto es una tecnología ya avanzada, pues primera vez que lo vemos y entonces vamos a ofrecerlo. Es la primera tecnología entonces que tiene que ver con el mundo de los dispositivos 3G y 4G LTE. Y entonces, primer vez en los cursos que estamos dando que lo encontramos. ¿Qué hace él? Entonces es importante porque ofrece un rendimiento máximo en cuanto a la energía, que incluye un menor calentamiento del celular, casi en un 30% según las pruebas que se le hicieron, y un menor consumo de energía, alrededor de un 20% menos que cualquier otro dispositivo, lo que permite hacer diseños más delgados con mayor duración de la batería. La clave está en el ahorro de energía, para eso está ahí, no porque es costoso y no lo van a colocar ahí de lujo, ya que la gama QF11 cuenta con una tecnología llamada rastreo envolvente, que varía la cantidad de energía usada según la potencia de señal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rastrea la potencia que haya y varía la energía. Él administra, el PMIG administra todo lo de radiofrecuencia y también le entrega voltajes a él. Él también hace parte de lo de radiofrecuencia y él va a administrarle voltajes a los módulos amplificadores que tiene acá, para que amplifiquen la potencia de acuerdo a la banda y de acuerdo a la señal. Que si estoy cerca, entonces no voy a necesitar toda la cantidad de potencia. Estoy cerca a la antena. Este dispositivo es muy importante porque va a gestionar eso, va a determinar qué distancia tengo, qué latencia tengo desde mi celular a la antena o a la celda a la cual me estoy comunicando. Eso hace que él sepa que no hay una distancia muy lejos y que con una potencia menor va a llegar un flujo importante de transmisión y recepción entre la antena base y nuestro teléfono. Ya si me retiro más cuadras, me retiro del camino, él va a determinar que me ha alejado y que va a necesitar mayor potencia. Entonces esto lo bueno, va a gestionar una cantidad de información en cuanto a la potencia. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en conjunto con el sintonizador de antena, lo hace con el interruptor de antena y la cantidad de componentes que él está administrando. Entonces, podemos analizar acá. Aquí podemos ver algo. Estas líneas traté aquí, aunque esto se ve muy rayado, pero para que puedan comprender qué él administra. En la línea roja, que es el BPA-BAT, es un voltaje alto que se administra a este duplexor, a este amplificador, a este amplificador, a este amplificador y a este otro amplificador. Se llama así en este caso donde necesite potencia, la va a enviar por este lado. Pero no solo les envía esa, también gestiona más voltajes. Tiene el otro voltaje BPA-APT. Este voltaje entonces alimenta a este módulo y alimenta al PA de 2G. Pero no solo también tiene ese voltaje. Tiene más voltajes. Por ejemplo, aquí va a gestionar otro voltaje que sale de él. Vamos a buscarlo. Bueno, ahí vemos cómo administra los voltajes. Ahora lo que tenemos que mirar es que él recibe un voltaje. Para que funcione recibe un voltaje del PCC Main. Un voltaje que lo hemos escuchado durante todas las clases, que es un voltaje importante, un voltaje alto. Llega aquí a la bobina, llega a este otro punto para también él elevar componentes y entra por otro sector. ¿Qué hace? Como recibe voltajes por diferentes líneas internamente, él puede tomar esos voltajes, multiplicarlos, inclusive dividirlos para poder entregar menos voltaje o mayor voltaje al que la batería no sería capaz de entregar. Entonces,
Aquí está siendo administrado por el módem, está enviando la información al módem por este sector. Está gestionando acá o recibiendo voltajes también del amplificador de potencia. Está teniendo una serie de condensadores ayudando a filtrar ese voltaje, ayudándolo a filtrar, ayudándolo a gestionar. Hay algo también importante, están unas líneas que así como en el iPhone 5S miramos que la R1 que se comunicaba por ahí le da un estado a las líneas, aquí vemos la RFFE1 data. Eso es una comunicación entre todos los que tengan esa misma línea. Empieza con el módem, sigue con este administrador o este QFS 1100, acá lo vemos. Sigue con este administrador, con este amplificador. Sigue con este otro amplificador, con este otro amplificador, con este otro amplificador y con el 2G del amplificador 2G. Ahí lo vemos. Y acá tiene un punto de test. Aquí en la board tiene un punto de test. Ahora la sincronización de reloj al ritmo que van a trabajar, por donde él va a saber a qué ritmo, pues lo va a saber. Acá está esta línea de test y empieza aquí en este duplexor, en este amplificador, la línea CLK, en este otro amplificador, aquí también llega sincronización, aquí a este punto llega sincronización y a este punto llega sincronización. Todos ellos tienen sincronización. Van a trabajar. ¿A dónde está? Aquí también el módulo. Mire que todos van a trabajar unidos a la misma frecuencia. Van a trabajar y van a dar información cuál está siendo activado y cuál está recibiendo datos. Eso lo va a saber el módem. Ahora, también tienen una línea de VIO de entrada y salida de datos por la RFE, que está también conectada, en este caso, aquí a este amplificador, a este amplificador, a este amplificador, a este amplificador y a este también amplificador, y llega entonces aquí en este caso al buffer tuner ant, que es el sintonizador de antena. Ya sabemos que este señor es el que está entonces arriba en la parte de la board, en este sector, ayudando a que la impedancia se mantenga siempre en los estándares de comunicación para que haya una mayor potencia. Entonces hay mucha mejoría en este caso, aunque aquí hay muchos puntos que no tuvieron conexión en algunos componentes porque se pensaba colocar alguna función en ellos, al final no lo colocaron así. Entonces lo dejaron para ese caso. Aquí vemos un amplificador de potencia de radiofrecuencia. Este de acá maneja la banda 7, la banda 38, la banda 40 y la banda 41 y la XGP. Estos son bandas altas. Entonces por eso vemos muchas cosas que no tiene, porque en algunos países no van a ser soportados, no van a ser ni siquiera entendidos. Aquí vemos el baseband. Aquí vemos el interruptor de diversidad. Ya sabemos, aquí entonces está el receptor o receiver de lo que tiene que ver también con LTE, WCMA y GSM. Entonces en este caso hay dos módulos. Está este destinado solo para que tiene comunicación casi directa con el interruptor de diversidad para manejar todas las bandas soportadas. Aquí por ejemplo podemos analizar algo. El VLB, que es este componente que está acá, VLB, que es un interruptor de banda muy baja. Entonces va a manejar lo que es lo que maneje también este amplificador de potencia y todo lo que esté soportado en esas bandas, Entonces, ¿qué hace él? Pues es un interruptor dependiendo a la banda que se va a trabajar, a esa banda muy baja. Entonces aquí tiene una configuración interna.
Esto se maneja con ceros y unos. 0 pues es un estado bajo de la línea y un 1 estado bajo, un estado alto. Entonces en la B1 y la B2, que son entradas, entonces para seleccionar la banda, si se quiere banda 28, en el B1 hay un 1, un 1 lógico, que es un estado alto. Un estado alto significa un voltaje que debe aparecer ahí, digamos puede ser entre, dependiendo cómo esté configurado, puede ser de 1.8, 3 voltios o 2.5, 3.3. El otro es un estado bajo en la B2. Para que funcione la banda B28 tienen que aparecer esos dos estados. Un 0 lógico acá y un 1 lógico. Estado bajo que puede llegar hasta 0 voltios y ahí sabe que va a trabajar. Cuando aparezcan esas dos referencias va a trabajar a determinada banda. Banda 13 entre un 1 y un 0 acá. Estado alto y estado bajo. El otro la banda 17, así sucesivamente. Entonces el interruptor de banda baja. Entonces para el trabajar con la banda B8 necesita un 0 lógico y un 1 en cada una de las líneas, así sucesivamente. ¿Cuáles son? Son estos de acá. Son estos de acá. Son los interruptores. Este es el filtro de GPS. Este es el filtro de la banda 13 en transmisión y este es el filtro de la banda 17 en transmisión. Ya en la primer clase del iPhone 5S comprendimos lo de las bandas, nuestros países con qué bandas trabajan, si tengo problemas. Esto es muy bueno porque si ingreso una SIM card que trabaja determinada banda, no me agarra señal, pero con otra que trabaja otra determinada banda, quiere decir los amplificadores están bien, el modem está bien, el IMEI está bien, la base banda está bien. Lo único es que hay algún problema en algún filtro que maneje esa banda y ya me voy a ir exclusivamente a revisar esos filtros, ese módulo, ese amplificador que trabaje con esa banda. Entonces, acá vemos que el filtro del GPS o el GFS va a trabajar muy fácil. Está el filtro triple. Por este punto saca la línea que filtró para el GPS. Se la entrega al filtro o al prefiltro de GPS, se la entrega en la patica 3. En la patica 1 ese filtro va a necesitar un voltaje que viene del PP-LDO 13 del GPS. ¿Quién lo administra ese voltaje? El PMIC de radiofrecuencia, o sea, el administrador de voltaje de radiofrecuencia. ¿Por dónde sale entonces lo que recogió de GPS? Sale por la línea 6 y se lo envía al filtro de GPS. El filtro de GPS entonces toma, como el GPS trabaja también a determinada frecuencia, entonces ya lo gestiona y se lo envía al transceiver. Que el transceiver trabaja todo lo que es diversidad, señal, GSM, todo GPS, todo lo que tenga que ver con radiofrecuencia. Y de ahí ya lo gestiona y lo envía al modem. El modem entonces ya pues lo envía a las aplicaciones. Una aplicación necesita una ubicación, entonces saca información desde el modem se la entrega al procesador. La aplicación le dice al procesador que hay que extraer una información por tal línea del modem, el modem se la entrega al procesador, el procesador se la entrega a la aplicación. ¿Por qué es así? Porque resulta que todas estas aplicaciones solo suceden cuando el teléfono está encendido. Entonces son información que se corre en la memoria RAM. ¿La memoria RAM cuál es? Es una que está sobre el procesador. ¿Para qué es eso? Porque es que hay información que está escrita en la EPROM de cada IC. ¿Qué es eso? Es una memoria no volátil. ¿Qué significa? Que esa memoria, si se apaga el teléfono, queda ahí escrita. Si saco la batería, queda ahí escrito. Lo que no sucede con lo que esté en la memoria RAM, que son los procesos que se gestionan. Cuando yo saco la batería, la memoria desaparece y se perdió. Entonces, si estaba conectado en tal lado, él no va a poder volver a conectarse ahí. Tengo que volver a activar, volver a buscar, poner a la aplicación a funcionar. Entonces, así funciona el GPS. De verdad que es algo muy sencillo. Bueno, aquí cuando ya vamos a hablar del PMIC de radiofrecuencia, entonces estamos hablando del administrador de voltaje. Vamos a entender completamente este apartado que está acá. Un voltaje principal o el voltaje inicial que tiene para poder funcionar es el voltaje PP VCC main. Ya sabemos, ese es muy conocido, el voltaje alto que tiene que llegar ahí. En este caso ese voltaje está presente en muchas líneas. Por ejemplo, acá nos indica una cantidad de componentes que están ayudando pues a filtrar ese voltaje, ayudando a dar una estabilidad a ese voltaje en caso tal de que se quiera un consumo mayor, entonces la línea permanezca lo más estable posible. Acá vemos unos capacitores que están acá,
que son capacitores de granel. Ahorita vamos a ver qué significa eso cuando estemos dentro del plano. Aquí están entonces capacitores de conmutación de salida que podemos analizar ahí. Vemos acá que acá nos indica que por la línea 22, 88, 94, 47, la 1, entra un voltaje que se llama S1, pero ese voltaje nace entonces de tener una conexión con el voltaje principal PP VCC main. En este caso este voltaje es un voltaje principal en la OARC. Alimenta demasiados componentes que en cada clase hemos visto que aparece. Entonces con un solo condensador que esté en corto ya nos apagaría el teléfono y no dejaría encender. Tendríamos que revisar cantidad de componentes, ya sea un análisis visual, un análisis ya en algunos casos se ve que están sulfatados de un color diferente, están reventados. En caso tal de que tenga una fuga, a veces dejan encender el teléfono pero se va a descargar, o el área donde estén cerca no va a funcionar perfectamente. Aquí analizamos que hay unas líneas, vamos a concentrarnos. Estas son las líneas de entrada, y estas las líneas de salida, las out. Acá vemos que nos habla de unos voltajes SMP, S1, SMP, S2, SMP, S3. Estas son 4 salidas muy importantes. Y abajo entonces están los LDO, voltaje que está saliendo regulado por estas líneas. Son 14 LDO que están saliendo a cumplir diferentes funciones en todo lo que tiene que estar está unido a lo de radiofrecuencia. Acá vemos que nos indica aproximadamente qué voltajes maneja esa línea, y si hacemos un seguimiento nos indica hacia qué parte sale. Entonces esto es algo que ya lo tenemos que tener muy claro en este momento del curso. Si ustedes ya saben lo que les repito siempre, si están viendo las clases no en un orden como lo llevamos, entonces algunas cosas no van a entender y van a estar preguntando cosas que ya se habían explicado. Acá nos va a llevar entonces a dónde está ese voltaje. Acá nos trajo al UBB de radiofrecuencia, o sea que es el IC, baseband de radiofrecuencia, y entra a la línea. Bueno, acá nos mostró el 11, vamos a buscar el 1, aquí ahora sí. Acá nos mostró los varios puntos en los cuales hace contacto en el mismo IC. Hace contacto acá en las líneas B9 y B6, hace contacto en las líneas B15. Acá miramos que dice IN, que es entrada de ese voltaje. Así entonces podemos mirar cada uno de ellos. Ahora ya cuando analizamos el plano, ahora sí lo tenemos acá. Vamos a ver que tenemos todas las líneas marcadas para que se puedan ayudar, desde el LDO1 hasta el LDO14. Acá los miramos todos, LDO1 y LD14. Cada LDO tiene un condensador afuera, que está ayudando. En caso tal de que se requiera potencia por ese LDO, el primero que lo va a entregar va a ser el condensador. ¿Por qué? Porque ese condensador se va a cargar de este voltaje. Entonces, si en determinado módem o cualquier componente que esté conectado requiere eso, como el capacitor tiene la cualidad de almacenar ahí una corriente de igual a la que está circulando, si está circulando 1.5 va a almacenar esa corriente y está un flujo constante, se va a cargar. Al momento de estar cargado y necesitar esa potencia, el IC que lo requiera, entonces no va a haber una pérdida ni tampoco va a haber un pico de consumo en ese instante, en ese momento. Por eso todos los LDO tienen un condensador al cual hacen contacto fuera del PMIC. Entonces eso nos va a servir porque si por ejemplo acá podemos analizar que el plano nos indica aproximadamente los voltajes de cada uno de ellos. Acá nos indica el voltaje que debe aparecer en cada línea, así como lo hicimos anteriormente en el iPhone 5S. Esos voltajes deben de aparecer. Algunos van a aparecer con la SIM card, otros van a aparecer solo cuando se está haciendo una llamada y otros cuando tenga la SIM card adentro y esté ya registrada por la red. Esos voltajes van a ser muy importantes de tenerlos en cuenta a la hora de hacer una revisión, porque acá por ejemplo miramos que nos indica las líneas
Están los LDO. Los LDO son reguladores lineales. Algunos de los reguladores LDO requieren una cuidadosa atención a los condensadores externos para operar en un modo estable. Esto es lo que le da una estabilidad a la línea. Entonces vamos a tener presente los condensadores, vamos a mirar de cuánto es cada uno y vamos a tomar sus valores. Todos los condensadores de los LDO, los externos, están acá. Vemos que todos por lo general son de 1 microfaradio. Este es de 10, de 1, de 1, de 1, de 1, de 10, de 10, de 10, de 1, de 10, de 1 y de 1. Cambian los voltajes de 10 voltios, de 6.3 voltios, de 1 voltio, 6.3, 6.3, 10 voltios, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio. Entonces ahí vamos mirando la diferencia que hay cuando tengamos que reemplazarlos. El mismo plano nos lo indica. Entonces analizamos que están los LDO ahí. Ahora aparecen las otras líneas. ¿Cuáles líneas? Las líneas que están arriba, que son unas líneas que se llaman SMPS. ¿Qué significa eso? Entonces significa, son los condensadores de salida conmutada. Entonces, las fuentes de alimentación conmutadas, como en este caso el PMIC, SMPS, fuentes de alimentación conmutadas y de baja caída o de bajo consumo como los LDO, se encuentran en los sistemas electrónicos. Requisitos del SMPS críticos incluyen una tensión de salida estable con corriente de carga. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos tiene que tener una serie de condensadores dependiendo del voltaje para tener una buena estabilidad, también en la temperatura, baja tensión de rizado y de alta eficiencia general. Una diferencia entre un SMPS y el LDO está en la disipación de potencia. Cuando el interruptor se enciende, SMPS, las líneas que están ahí, hay una baja caída de tensión a través del interruptor, por lo tanto los tiempos de voltaje de corriente produce baja disipación de potencia. Cuando el interruptor está en estado, hay una fuga de corriente que fluye en el interruptor. El LDO es más sencillo de implementar que un SMPS, como se ven ambos incluyen un condensador de salida. Todos los LDO incluyen un condensador de salida. Los SMPS, entonces por ejemplo la que está acá requiere de 5 condensadores. Ese es el SMPS 4, dice que un voltaje de 2.075. Está el otro, el 3, este dice que el de 3.095, entonces tiene un condensador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condensadores. Está el otro que tiene 2, 4, 6, 8 condensadores, 9 con este, y esta que tiene 2, 4, 6, 7 y 8 con esta. Entonces esa serie de condensadores se cargan al momento del interruptor abrir, se cargan de un voltaje y ese voltaje permanece ahí el tiempo que vaya requiriéndolo. En caso tal como son fuentes conmutadas, entonces el periodo que duren los condensadores cargados también significan un registro interno dentro del IC. Un condensador conmutado es un circuito electrónico, elemento utilizado para un tiempo discreto de procesamiento de señales. Su acción consiste en cargos de entrada y salida de los condensadores en movimiento cuando los interruptores se abren y se cierran. Cada uno de ellos hace parte de un interruptor. Todos los reguladores de conmutación dibujan altas corrientes de pico cuando se encienden. Cuando se opera una línea de estas, si no tuviera esta cantidad de condensadores, muy probablemente el teléfono se apagaría. ¿Por qué? Porque hay un pico alto de consumo que chocaría de una contra la batería y esto generaría, primero, la batería tiene un circuito protector que cuando de 0 a tanto consumo, ella interpreta eso como un corto y una protege la batería. No solo la batería tiene componentes así, sino que todos los administradores de voltaje también tienen protección contra eso. Entonces, para evitar ese consumo excesivo que se genera cuando se abre un interruptor, cuando una línea de estas está trabajando, entonces está una serie de condensadores. Dependiendo del voltaje, si usted analiza, cada uno de los voltajes
se maneja diferente y para ellos entonces se maneja una serie de condensadores. Este que es de 2.075 me marca que tiene acá 6 condensadores, así sucesivamente. Entonces eso es lo que significa y para eso están, como ustedes los ven ahí, todos en paralelos en la misma línea. Entonces se cargan de voltaje en el momento en que hay un consumo alto, ellos son los primeros que entregan ese voltaje. Esto entonces es donde viene la corriente, ahí es donde entonces ese pico, ¿quién lo soluciona? Lo solucionan esta serie de condensadores que están ahí. Ahí vemos las salidas de voltaje importantes, nos indica aproximadamente qué voltaje manejan. Por ejemplo, este maneja un voltaje muy importante para el módem, donde lo vemos acá, queriendo decir que en caso tal de que un condensador de esto esté en corto, esa línea va a quedar bloqueada, no va a funcionar. Un voltaje importante que también vemos es el voltaje PP BCC main. Como ustedes ven, es un voltaje alto que necesita el PMIT para funcionar. Eso entonces recibe un nombre que es capacitancia a granel. Entonces son condensadores conmutadores a granel. ¿Qué significa? Que cuando ellos, el PMIC o el modem y todos los amplificadores empiezan a funcionar, eso va creando un consumo mayor. Si se está trabajando en 4G, eso también va a tener un consumo mayor, aunque ya sabemos que hay componentes que están ayudando a que todo eso ahorre energía, pero sin embargo eso no quiere decir que no represente un alto consumo. Entonces, todos estos componentes, todos los condensadores que están en la línea PP-BCC main, entonces al momento de que haya una necesidad de aumentar el consumo y se inicia el suministro hacia el IC o hacia las diferentes líneas, van a necesitar un voltaje de respaldo. ¿Quién es el voltaje de respaldo? El voltaje principal, el PP-BCC main es el que está entregando el voltaje aquí, o la fuente principal, para que él haga y distribuya todos los demás voltajes. Entonces, cuando empiezan a aparecer procedimientos, procesos dentro de este IC y enviar funciones, eso genera un consumo mayor. Cuando ese consumo se genera, sucede lo mismo. Y con más razón, porque es el voltaje más alto y el voltaje principal. Si el PMIC lo conectáramos directamente a la batería sin una serie de condensadores, por eso esta misma configuración usted la encuentra alrededor de los IC Power, alrededor de los procesadores. ¿Por qué? Porque se necesita una alta estabilidad en ese flujo de corriente o ese suministro. Entonces, por eso la carga se genera hacia el condensador Cout, que es lo que nos dice acá. La carga debe ser proporcionada por el Cout, el condensador que está afuera, a veces también llamado capacitancia mayor o capacitor mayor. ¿Qué llega? Llega y se cargan todos se cargan. Y cuando hay un mayor consumo, la línea no se debilita. ¿Por qué? Porque están todos estos condensadores de respaldo ahí a punto de entregar ese flujo de voltaje hacia el PMIC en un caso determinado que se requiera. Entonces, esto es muy sencillo y es como la parte más importante del PMIC, porque las otras pues son líneas de datos que van internas, que se comunican entre cada componente, queriendo decir que si yo no tengo voltajes ahí de salida, eso me indica a mí que yo tengo que revisar el PMIC. ¿Cómo lo reviso? Pues yo ya les he explicado. Mire que todo apunta siempre a una bobina. En este caso en las líneas que tienen que ver con el SMPS, ustedes ven que la línea sale del PMIC, llega a una bobina. ¿Qué pasa? Yo tengo un corto en la línea SMPS1. Listo, ya detecté con lo aprendido en el curso, ya sé que los condensadores no pueden tener continuidad en ambos lados. Los condensadores que están en el plano en negro, entonces quiere decir que una pista va a tierra. Esto tiene continuidad a la parte negativa de la OR. La otra no, la otra hace parte de una línea y está en paralelo. Paralelo es que una parte está colgada a la línea y la otra está colgada a tierra. Eso es paralelo. Esta bobina está en serie en esa línea. ¿Por qué? Porque por un lado la recibe y por el otro lado la entrega. Un condensador no. Por un lado la recibe y se queda ahí, y por el otro lado está conectado a tierra. Así funcionan los condensadores. Entonces, tengo un corto acá. ¿Cuántos van a aparecer en corto? Va a aparecer este. Va a aparecer todos estos condensadores. Si levantara el modem van a aparecer todos estos en corto. Si levantara el PMIC van a aparecer todo esto en corto. Ahora, ¿cómo sé
¿Cuál es el que está en corto? Pues es la tarea de un técnico ponerse ahora a mirarlos cuidadosamente, que ninguno esté roto, que ninguno haya cambiado de comportamiento, de color, que ninguno esté sulfatado, que esté arrancado, esté unido con otro. Y ahora quiero saber si es un IC o si son los condensadores. ¿Cómo sé? Pues desconecto la bobina y si el corto solo está acá y descansó de todos los condensadores, es el PEMIC. Si quito la bobina y acá no hay corto, pero acá sí hay corto, entonces el corto viene de los condensadores o del módem. Muy probablemente, por lo general, sea de los condensadores. Así vamos a descubrir una falla ya como técnicos, en un diagnóstico ya más profesional en cuanto a las líneas. Cada una de ellas va a tener un voltaje de referencia, ya lo saben a dónde está. Cada línea nos indica aproximadamente qué voltaje maneja. Entonces es muy fácil en este caso de interpretar estas líneas. Espero que en este caso pues esto haya quedado muy claro, porque vamos entonces a ver ya ahorita en la práctica cómo funciona esto. Acá vamos a ver lo que son los voltajes que vamos a tomar. Muy sencillo, tenemos cada una de las líneas, aquí designadas con sus voltajes. Estos voltajes los hemos tomado de un teléfono funcionando con el consumo normal de un teléfono nuevo. Entonces acá vemos cada LDO, el voltaje que presentó al momento del teléfono de estar con la SIM card, pero sin hacer llamadas. Todos los voltajes que aparecieron son los voltajes que están marcados. Los voltajes que están marcados con una estrella son porque solo aparecen en el momento de la llamada y desaparecen después de que termina la llamada. Aquí vemos que este aparece solo en la llamada. Este aquí en el plano dice que es 5 voltios, pero me arrojó 2.7, entonces colocamos de 2.7 a 5 voltios. Eso depende también la batería como esté en el momento de la prueba. Aquí analizamos que estos voltajes aparecen en el LDO. Todos los LDO manejan voltajes, todos. Los únicos que no me entregaron voltaje fueron este y este de acá. Fueron los únicos porque pueden ser voltajes que necesitan para otras bandas o otras frecuencias. En este caso la estoy trabajando con una de Claro en Colombia en 3G y me arrojó solo estos voltajes. Aquí vemos que este solo aparece en el momento de hacer llamadas, este también 2.05, 1.08. Este sí aparece normal. Estos acá hay unos comportamientos que me sirven si el LDO está trabajando normal. En el LDO 12 salen 0.7 voltios sin hacer llamada, haciendo llamada 0.95 como lo especifica el plano. Este también 0.5 sin hacer llamada, 0.90 en el momento de hacer la llamada. Este de 0.95 en llamada, 0.7 sin hacer llamada, 0.9 haciendo la llamada, y este solo aparece 1.22 cuando se hace la llamada, 1.2 en llamada y sin llamada. Los otros voltajes que quedaron es porque aparecen tanto sin hacer llamada como hacer llamadas. Si algún comportamiento de esto no está, ya entonces desconfiaríamos del PEMIC o cada uno de los componentes que estén en esa línea y lo investigamos según el plano. Ahora sí vamos a ver ahí la medición real. Listo, vamos a hacer la prueba de los voltajes. Multímetro puesto en la escala de medición de voltaje. En este caso este tiene AC y DC, algunos son automáticos en ese rango. Ahí lo coloco en DC, corriente continua, y entonces una pinza la tengo a tierra tocando la parte negativa y la otra va a tocar cada componente para medir los voltajes. Entonces iniciamos como habíamos explicado. Los voltajes que deben de estar presentes, el teléfono está encendido, tiene su SIM card adentro, todos los voltajes que deben de aparecer. Entonces iniciamos acá vemos este voltaje 3.07, el voltaje inicial que viene con un voltaje similar al de la batería. Acá lo vemos, este celular está ya casi descargado en su totalidad, por eso vemos el poco voltaje que hay en la línea BCC Main, porque cuando la batería está full hay 4.2, 4 voltios, entonces todo eso va también a cambiar algunos valores, pero muy mínimo la prueba. Entonces acá vemos 3.0607 más o menos, lo que diga el plano, 1.08 aproximadamente, dando los voltajes aproximados. Acá vemos 1.8,
Acá está el otro voltaje que debe aparecer en el momento, 1.8, un voltaje aproximados. Acá vemos 0.7, 0.8 voltios. En esta de acá 0.5. El otro lado nunca lo voy a medir. ¿Por qué? Porque esa es la parte que va a tierra y ningún voltaje me va a dar. Ningún voltaje me va a dar si mido ahí. La línea de acá 0.7 sin hacer llamadas. Esta de acá sí aparece 1.25 haciendo, no haciendo llamadas. Este de acá no aparece nada, solo cuando hago llamadas. Acá 1.2. entonces esos son los voltajes que aparecen en el momento que no está realizando una llamada. Vamos a ver si la escasa batería me da para alcanzar a hacer una llamada acá, para que ustedes puedan mirar cómo cambian los voltajes y los que aparecen. Miércoles 4 Listo. de noviembre. Pico y placa para los números terminados. Acá cambia el voltaje, Aplica para el plan prepago. 2.07 aproximadamente. Aquí aparecen unos voltajes que no salían. Para hablar, navegar o chatear desde un Ahí peso. vamos. Marca ya asterisco. Bienvenido Aquí abajo al sale centro este otro de voltaje, técnico de Claro. Si tu llamada es para aproximadamente teléfono 0.9 voltios. Si tu llamada Acá es en para esta línea de acá, telefonía fija, televisión, 0.95 aproximadamente. Aquí cambiaron también los voltajes, 0.9, 0.95, aquí 0.9. Ya saben que porque sale un poquito diferente, porque está descargada mucho la batería. 1.22 voltios, exactamente lo que sale allá. Aquí hay un voltaje que sale. Marca 2. Paquetes de servicios. Marca 3. Reporte de equipo por robo o pérdida. Registro de datos. Información Ahí lo vemos, general. 2.6. Marca 4. Portabilidad, multiplay y tecnología 4G. 2.7 aproximadamente es el que aparece en el plano, que puede llegar hasta 5 voltios. Marca 6. Entonces esos son todos los voltajes, y si algún voltaje de esos no aparece, yo ya tengo diagnosticado qué puede ser. ¿Qué puede ser? Pues si en alguna de estas líneas LDO o en las líneas de las otras 3 líneas, 4 líneas que salen, que tienen una serie de condensadores, voy a revisar si alguno de ellos está en corto. Si no tiene el valor, lo voy a desconectar y voy a hacer las mediciones de cada uno de ellos. Así voy a poder determinar entonces en ese caso si está funcionando o no está funcionando bien el PMIC. Y si contamos con un osciloscopio, vamos a poder medir la frecuencia del oscilador. Este es el oscilador que indica el ritmo de trabajo al PMIC y a muchos otros componentes, a cuál tiempo enviarles voltaje y todo lo que requiere sincronización de reloj. Entonces, esta de aquí es la salida del oscilador. Entonces, con el osciloscopio lo vamos a medir. En este caso va una punta a tierra y la otra aquí tocando la salida del oscilador, pero la punta es muy gruesa y no alcanza a tocar. Me toca agarrar una aguja y sacarle buen filo para poder tocar allá la parte interna. Y acá, por ejemplo, podemos mirar que me marca la onda. Vamos a tocarlo bien, que eso es estable. Ahí lo pueden ver, 19.2, lo que nos indica el plano esquemático, que es el oscilador de 19.200 kHz. Bueno, ahí se produjo un error, por lo que no lo toqué bien. Ahí lo vemos, 19.2 MHz, ese oscilador. Y acá entonces en la perilla acá lo puse por 10 porque por 1 no me da la lectura. Por 10 lo he colocado y así hemos podido saber si el oscilador está funcionando perfectamente. Si un oscilador no está enviando la frecuencia, yo tengo que mirar dos cosas. Una, que el oscilador puede estar dañado. Acá vemos que dice 19.2. Ellos reciben siempre por la entrada un voltaje. Ellos consumen muy poquito voltaje en algunas ocasiones. Y por el otro lado entonces sale ya una señal, y por este lado entonces voy a poder medir con el multímetro qué voltaje le está llegando al oscilador. Acá me dice que 0.8 aproximadamente, o sea que puede estar en un rango entre 0.9 voltios
el voltaje que debe llegar ahí para que él pueda entonces funcionar. Sin ese oscilador no va a ser capaz de llevar un ciclo correcto el PMIC y no va a funcionar nada, no van a concordar con los voltajes de salida y de funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Listo, acá tengo el teléfono a punto de hacer una llamada para que ustedes puedan conocer el consumo en el momento de realizar una llamada y lo tengan como referencia en caso tal de que crean que cuando hacen llamadas el teléfono se apaga, se descarga, porque también algún módulo puede consumir un voltaje inadecuado y puede hacer que la batería o se descargue o se apague al momento de hacer una llamada. Entonces ahí vamos a hacer la llamada, acá. Listo, ahí se está generando la llamada. Ustedes pueden ver el consumo entre unos 270 por algunos fracciones de segundo, hasta llega hasta 500, pero la estabilidad está como en 380 más o menos. Vamos a tenerlo acá y vamos a colgar la llamada. Acabamos de colgar la llamada. Ahí vemos la diferencia en el momento de hacer una llamada. En este caso no alcanza a superar ni los 160 aproximadamente. Apenas realizamos la llamada es que surge una elevación en el consumo. Voy a volverla a realizar, ahí la acabé de realizar. Ahí ustedes pueden ver la elevación o el consumo que genera. Sin embargo, es un consumo razonable para todos los componentes que están internos jalando este consumo. Entonces la tensión de voltaje es lo que administra el PMIC y la corriente o amperaje es lo que consume cada componente, cada módulo de radiofrecuencia. Ahí está en plena llamada, ustedes pueden ver y comparar en sus locales. Si los que tienen fuente, la fuente de alimentación va a ser muy importante. En este caso ya les había explicado, solo la enciendo con estas que tengo acá. Puedo medir el consumo inicial si tiene un corto o algo, pero se me apagan al momento de encender el teléfono. Entonces espero que esto les haya servido y que les haya quedado claro muchas dudas que tenían. Listo, vamos a tomar la medida de los consumos de cada línea, de los LDO y de las otras líneas que ya estudiamos. Vamos a hacerlo con el voltaje requerido que nos explica más o menos que debe aparecer en cada línea. Con ese nos vamos a guiar para poder hacer la lectura del consumo. Una de las puntas del multímetro va aquí donde dice puerto con. Lo vamos a hacer todas las medidas en miliamperios, porque en algunas en microamperios pues se pasa. Entonces, para no estar moviendo la aguja y tener acá un valor más o menos que nos indique. La línea positiva de la fuente de alimentación la estoy trayendo al multímetro, la estoy ingresando acá donde dice miliamperios. La otra línea con es la que voy a sacar y la voy a llevar para tocar cada punto. La parte negativa de la fuente pues la positiva entra al multímetro y la negativa va a la parte negativa de la OAR. Aquí lo tengo con un caimán tocando la parte negativa de la OAR. Vamos a empezar a tocar los que son de 1.8. Tengo la fuente de alimentación con 1.8 y a 1 amper de salida. Entonces, analizamos cada uno de ellos. Vamos a tocar todos los que tienen 1.8 al momento de que hicimos la prueba. Este me marca 0.78 miliamperios. Este de acá me marca 0.98, 0.89, entre ese rango más o menos está 0.98 miliamperios. Tocamos esta otra de acá, 146 miliamperios. Esta de aquí abajo, tiene 40 miliamperios. Esta de acá también 0.78. Esta de acá 1.64 miliamperios.
Esta acá que es de 1.2, 21 miliamperios. Esta que es de 1.22, 03.16 miliamperios. Ahora vamos a tomar los que están por debajo de 1 voltio. Los que están por debajo de 1 voltio, nos faltó aquí esa acá, que es de 1.25, lo podemos hacer con esta también para tener esa referencia. 1.8 le estoy alimentando, 0.73 miliamperios. Puede que si usted le sube un poquito más la fuente, aquí le va a cambiar un poquito más la lectura. Entonces vamos a hacer por los que están por debajo de 1 voltio. Vamos a graduar a 1 voltio la fuente de alimentación y tomamos ahora el consumo de los que nos marcan aproximadamente 1 voltio. En este caso son las líneas de abajo, estas de acá. Esta me marca 29, de 28 a 29 miliamperios. Esta de acá 20.83 miliamperios, y esta de acá nos marca 54.1 miliamperios. Esos son los que están por debajo. Acá faltaría este acá. Este sí no tiene ningún consumo. No tiene ningún consumo. El consumo es demasiado mínimo, que tendríamos que marcarlo en la escala de microamperios. En la escala de microamperios me marca 31.6 microamperios, porque el consumo en esa línea es demasiado baja. Ahora nos faltarían dos líneas que manejan un voltaje aproximado de 2.5 a 2.7. Entonces lo subimos a 2.5. Aquí ustedes ven que se me va elevando el voltaje que voy subiendo, y vamos a tomarles esta de acá, 16.34 miliamperios. Esta también, cuando se eleva, también consume. Esta también recibe 27 miliamperios. Recuerden que esta tiene dos comportamientos, en llamada y fuera de llamada. Y la de arriba, esta de acá, es de 3.7 amperios, de 3.7 voltios, perdón, de 3.07. Se la colocamos en la escala de 3 voltios, hacemos el análisis. 19.54 miliamperios. Nos faltaría la última de arriba, que dice que es de 5 voltios, vamos a subirle 5 voltios. Y miramos entonces qué consumo hay. Esta de acá, 21 miliamperios. Esto hay que hacerlo con cuidado, hay que tocar bien, porque si le doy un voltaje a una línea que no soporta ese voltaje, pues voy a quemar componentes, voy a quemar el IC. Todos estos voltajes, consumos, se hicieron con un teléfono nuevo, un teléfono que no tiene ningún consumo, que no se ha mojado, que no tiene ningún problema, para que ustedes lo puedan tener de referencia al momento de hacer una prueba y saber si en sus teléfonos hay un consumo superior. Hay que revisar esos condensadores que están ahí filtrando, ayudando a que la línea siempre se mantenga estable, y cada uno de los comportamientos. Hicieron limpieza y el teléfono se descarga cuando tiene la SIM card insertada, porque el teléfono se había mojado y toda esa área se había sulfatado. Voy a poder estudiar ahora sí, con este curso y con las clases y las explicaciones que hemos recibido, poder analizar cada línea e interpretar cada uno de estas fallas que nos puedan presentar. Entonces, esta ha sido la clase por hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima clase.